Bien, este es el video número 14 para sexto año. En este video vamos a comenzar a trabajar con un tema nuevo. Así que, como siempre, copien por favor todo lo que va apareciendo en las distintas pizarras. En esta primera pantalla vamos a comenzar entonces con una conversación con el título A Job Interview, una entrevista de trabajo, donde dos amigos conversan al respecto. Dice así: Tom is talking with his friend Anna about a possible job. Tom está hablando con su amiga Ana sobre un posible trabajo. Ana dice: Tell me everything, contame todo. What did they ask you? ¿Qué te preguntaron? Y Tom le dice: Well, first they asked me if I was working at present. Bueno, primero ellos me preguntaron si yo estaba trabajando en el presente. And also, if I could speak Spanish well. Y también si yo podía hablar español bien. A lo que Ana le dice: It seems that they need someone urgently. Parece que ellos necesitan a alguien de manera urgente. Y Tom continúa: Then, luego, they asked if I had ever worked with goals. Luego ellos preguntaron si yo había alguna vez trabajado con objetivos o por objetivos. Ana le responde: You have a lot of experience in that. Vos tenés un montón de experiencia en eso. Y Tom le dice: Yes. Finally, they asked me if I would travel regularly. Sí, y finalmente ellos me preguntaron si yo viajaría regularmente. Estaría dispuesto a viajar regularmente. Y Ana le dice: That's great. Eso es fantástico, lo de viajar. Bien, como pueden ver en esta conversación, lo que estamos haciendo es, lo que más bien Tom está haciendo, está comentando lo que pasó en esa entrevista de trabajo, cuáles fueron las preguntas que le hicieron. Y está utilizando un recurso que lo hemos comenzado a trabajar el año pasado, que es el discurso indirecto, indirect speech, también llamado reported speech. Esta vez lo vamos a focalizar en preguntas. Él está justamente comentando todas las preguntas que le hicieron en esa entrevista. Entonces, a partir de la próxima pizarra, empezamos a desarrollar el reported speech o discurso indirecto. Bien, continuamos entonces con reported speech. Vamos a ver un poco la definición. Les recuerdo que es un tema que habíamos comenzado a trabajar el año pasado, pero bueno, no lo pudimos ver en profundidad porque era hacia fin de año. Reported speech o discurso indirecto. We use it to tell people what somebody else has told us. Lo utilizamos al reported speech para decirle a la gente lo que alguien más nos dijo a nosotros. Le decimos a alguien lo que a nosotros nos dijo otra persona. Lo estamos comentando o informando a alguien. In indirect speech, en discurso indirecto, que es lo mismo que reported speech, tenses move back into the past. Cuando hacemos el reported speech, los tiempos verbales van hacia atrás, al pasado, ¿sí? Esto se llama backshift, que es un movimiento hacia atrás. Voy hacia atrás en el tiempo, cuando hago el reported speech, cuando uso el reported speech. Vamos a ver entonces con ejemplos de la conversación de la pizarra anterior entre Tom y su amiga Ana, cómo funciona el reported speech en preguntas. Bueno, primero recordemos, cuando tengo las palabras exactas que dijo alguien, ¿sí? Eso se llama direct speech, discurso directo. Y me doy cuenta porque tienen comillas. Las comillas es lo que dijo exactamente una persona. Entonces, lo que le dijeron en la entrevista de trabajo a Tom fue esta. La primera pregunta fue esta. Are you working at present? Le preguntaron. ¿Estás trabajando en el presente? Y cuando él se lo comentó a su amiga, dijo: They asked me if I was working at present. Fíjense, entonces en la pregunta original, en la entrevista, se usó el presente continuo. Pero cuando él lo comentó,
a su amiga, usó el pasado continuo. I was working. ¿Sí? Entonces, fíjense, primer ejemplo de backshift. Presente continuo pasa a pasado continuo cuando hago el report to speech. Ahora, concentrémonos en el report to speech de esta pregunta. La aclaración que quiero hacerles es que en todos los casos, en todas las preguntas que trabajamos y que vamos a estar trabajando en esta primera entrega, este tema lo vamos a ver en otra segunda parte, todas las preguntas son yes, no question, o sea, preguntas que se pueden responder por sí o por no, ¿sí? Todas las que aparecieron en la conversación y las que van a aparecer en este video son yes, no question. Entonces, la pregunta, ¿estás trabajando en el presente? Él la comenta así, they asked me, ellos me preguntaron, if I was working, si yo estaba trabajando. Fíjense siempre, ellos me preguntaron, podría ser él o ella me preguntó. O sea, siempre voy a usar el verbo asked, ¿sí? Ask, el pasado de preguntar. Me preguntaron. Después de decir ellos o ella me preguntó, voy a poner el if siempre en este tipo de preguntas. Yes, no question, siempre el if. Me preguntaron si, porque como hay una posibilidad de sí o no, voy a poner if. Inmediatamente después del if va a venir el sujeto. En este caso es I, porque siempre me preguntaron a mí. If I, y después el verbo, ¿sí? Usando el backshift. Si estaba en presente continuo, acá va a ir en pasado continuo. Lo que es importante que entiendan es que el report to speech ya no es más una pregunta, ¿sí? Esto era una pregunta, pero esto ya no es más una pregunta. Estoy diciendo, ellos me preguntaron si yo estaba trabajando en el presente. Bien, vamos con el otro ejemplo. La otra pregunta era, originalmente, ¿no? Can you speak Spanish well? Esto es lo que le preguntaron a Tom. ¿Sabes hablar español bien? Y cuando Tom se lo comenta a su amiga, dice, they asked me, o they ask, puedo decir me o no en este caso. Ellos preguntaron si, if I could speak Spanish well. Acá continuaría la pregunta. Nuevamente, ellos preguntaron si, el sujeto, y luego el pasado de can es could. ¿Por qué? La pregunta estaba originalmente en presente simple. Y de presente simple usamos el backshift, vamos para atrás y vamos a pasado simple. Presente simple, pasado simple. Bien, y el otro ejemplo que tenemos acá en esta pizarra es la pregunta original que hicieron en la entrevista. Have you ever worked with goals? ¿Has trabajado alguna vez con objetivos? ¿Qué tiempo se utilizó en esta pregunta? El present perfect, presente perfecto, cuando preguntamos por experiencia. Have you ever worked with goals? Y si hacemos el backshift de presente perfecto, nos vamos a pasado perfecto. ¿Cómo quedó? They asked, ellos preguntaron, if I had worked with goals. ¿Se acuerdan del pasado perfecto? Lo trabajamos en quinto año, al principio del año. Preguntaron si yo había trabajado con objetivos. Bien, como pueden ver entonces, el report to speech que hacemos en preguntas siempre tiene que alguien le pregunta a otra persona y después en los casos de las yes no question va a venir el if, ¿sí? Siempre el if, después el sujeto y después el verbo con el backshift, o sea, llevado un tiempo hacia atrás. En la siguiente pizarra continuamos con más ejemplos. Bien, en esta última pizarra entonces continuamos con la pregunta relacionada a la conversación. La última era la que le hacían en la entrevista de Will you travel regularly? Si estará dispuesto a viajar regularmente, ¿no? ¿Viajará regularmente? ¿Está dispuesto a hacerlo por el trabajo? Cuando Tom lo comenta, él dice, they asked me, ellos me preguntaron, if I would travel regularly. ¿Qué pasó acá? La pregunta original está en futuro con will. ¿Estará dispuesto? ¿Viajará regularmente? Y cuando hacemos el report to speech, will pasa a would, ¿sí? Recuerden que tanto will como would siempre van seguidos del verbo, en este caso el verbo travel, el verbo en infinitivo, tanto will como would. El verbo en infinitivo no se modifica.
Y nos queda un ejemplo, esta pregunta no la tenían ustedes en la conversación, pero yo les quiero dar también un ejemplo de qué pasa cuando en la pregunta que hace alguien se usa el pasado simple. Fíjense, si supongamos que también en la entrevista le hubiesen preguntado esto, ¿Did you send a detailed CV? ¿Usted envió un currículum vitae detallado? ¿El currículum vitae detallado? Fíjense, la pregunta está en pasado simple, está usado el did. ¿Qué pasa? Si él quiere comentar esta pregunta, va a decir así: They asked if I had sent a detailed CV. Ellos preguntaron si yo había enviado un currículum detallado. Nuevamente, vamos a ir al pasado perfecto. O sea, si la pregunta está en pasado simple, vamos a hacer el reported speech haciendo el backshift, yendo para atrás, utilizando el pasado perfecto. Fíjense que el pasado perfecto también se utilizaba cuando la pregunta original estaba en presente perfecto. ¿Sí? Eso en la pizarra anterior lo ven en el punto 3. Bueno, hasta acá entonces con los ejemplos de backshift que podemos tener, esos 5 ejemplos que vimos, 3 en la pizarra anterior y 2 acá. Y ahora, en esta última parte de la pizarra, les quiero mostrar ejemplos similares a los que van a tener ustedes que hacer en la tarea asignada. Bien, yo le voy a dar, obviamente, quién le preguntó a quién. Es importante porque tienen que saber si van a usar he, she, y los pronombres también, los posesivos. Entonces, veamos estos dos ejemplos. Acá yo le voy a poner, por ejemplo, David to Alex. O sea, David le preguntó a Alex. Y la pregunta siempre, que está entre comillas, es exactamente lo que preguntó. La pregunta es, de David a Alex: Do you like grilled salmon? ¿A vos te gusta el salmón grillado? Entonces, lo primero que tienen que hacer es mirar la pregunta original y ver en qué tiempo está. El do les va a indicar, recuerden que estuvimos haciendo a principio de año un repaso de tiempos verbales. El do les va a indicar que esta pregunta está en presente simple, ¿sí? Entonces, se fijan en el backshift, los ejemplos que vimos de presente de reported speech, y presente simple pasaba a pasado simple. Entonces, he asked him, fíjense, acá pueden poner David asked Alex, o si no poner él le preguntó a él, he asked him, if he liked grilled salmon. ¿Qué pasó? Liked lo ponemos en pasado simple, porque de presente simple íbamos a pasado simple, ¿sí? Otro ejemplo, Sonia to her sister, o sea, Sonia le pregunta a su hermana. ¿Qué le pregunta? Have you seen the car keys? ¿Has visto la llave del auto? ¿Qué utilizó? El presente perfecto. Have you seen? Entonces, she asked her, o Sonia asked her sister, así también lo podemos decir, if she had seen the car keys. Le preguntó a su hermana, le preguntó a ella si ella había visto pasado perfecto la llave del auto, de presente perfecto a pasado perfecto. Bien, modelos o ejemplos como este van a tener entonces en la tarea que les voy a asignar. Recuerden de mirar bien siempre los casos de backshift que tenemos en este video para poder realizar la tarea. Y nos volvemos a encontrar para hacer la corrección y continuar trabajando con este tema.